La oscuridad se cierne sobre el antiguo Hospital de San Vicente, enclavado en el corazón del Maine rural. Entre 1885 y 1905, este lugar que prometía amor y cuidado a los huérfanos se convirtió en un escenario escalofriante donde la compasión se disfrazaba de horror. Las primeras desapariciones, casi susurros en las penumbras, comenzaron a desdibujar la línea entre la fe y la traición. Un niño aquí, otro allá. Nadie parecía saber a dónde iban, pero las miradas furtivas de la Madre Superiora Agnes revelaban un secreto aterrador. Documentos encontrados recientemente sacan a la luz un registro sombrío. Más de 150 huérfanos reportados como desaparecidos. Sus nombres perdidos en las páginas de la historia. Las cartas entre la alta jerarquía religiosa y médicos de la localidad, ahora expuestas, revelan un entramado de complicidad siniestra. Las prácticas perturbadoras, disfrazadas de tratamientos médicos, arrojaban una sombra de sospecha sobre aquellos que debían proteger a los más vulnerables. Los niños no eran solo cuidadores en el camino hacia la redención, susurraba en su testimonio un sobreviviente, ahora adulto, con la voz temblorosa. Recordaba las noches heladas en los muros de piedra caliza, donde las novicias y hermanas, bajo las órdenes de la Madre Superiora, llevaban a cabo rituales en nombre de una fe distorsionada. Histeria y melancolía eran solo una pequeña parte de lo que sufrieron aquellos pequeños, atrapados en un sistema que los consideraba desechables. La comunidad, al principio incrédula, comenzó a despertar ante la magnitud de la conspiración. En las vísperas, murmuraciones se extendían entre las masas, mientras se alzaba el eco de las preguntas. ¿Cómo pudieron permanecer ciegos ante la brutalidad? Cada nuevo descubrimiento acerca de la complicidad de obispos y médicos locales solo alimentaba la inquietud. Y justo cuando la historia parecía revelar su rostro horrendo, otro hallazgo emergió del polvo del pasado. Un túnel oculto en los terrenos del hospital que condujo a un laberinto de secretos más oscuros de lo imaginado. Una nueva revelación que sugiere que el tráfico humano había estado mucho más enraizado de lo que se creía. La Madre Superiora Agnes no solo alimentaba los cuerpos de sus propios niños, sino que sus acciones resonaban en una trama que se extendía más allá de las fronteras de San Vicente, inexorablemente conectada con otros crímenes que mancharon las páginas de la historia con un dolor indeleble. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero un legado de horror ya marcaba su camino. La comunidad está a punto de enfrentar el eco de sus propias decisiones, y solo el tiempo dirá si la oscuridad puede ser erradicada de una vez por todas. La comunidad aún estaba sacudida por los ecos de los descubrimientos recientes, cuando un nuevo hallazgo hizo tambalear los cimientos de lo que todos creían saber sobre el antiguo Hospital de San Vicente. A medida que se excavaba más, comenzaron a aflorar documentos más perturbadores de lo que hubieran imaginado. Un grupo de jóvenes investigadores, con la valentía propia de quienes buscan la verdad, descubrió en la biblioteca de la parroquia un diario desgastado por el tiempo. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de garabatos, descripciones de rituales extraños que las monjas realizaban a medianoche, en el corazón del hospital, bajo el brillo de la luna. Todo se hacía en nombre de Dios, decía una entrada. Los niños son pura esencia, son el futuro. Debemos purificarlos a cualquier costo. El estómago se les revolvía a los que leían esas líneas. Ahí, plasmados en tinta, estaban los secretos más oscuros
que los rituales no eran una locura pasajera, sino parte de un plan meticulosamente elaborado por la Madre Superiora Agnes y otros miembros de la alta jerarquía. Eran ceremonias de salvación, donde la histeria se entrelazaba con el fanatismo religioso. Las voces de la comunidad resonaban por las calles. «No puede ser cierto», proclamaban algunos. Otros, en cambio, susurraban: «Lo sabía, lo sabía». Mientras tanto, el miedo crecía y los murmullos respetaban las horas silenciosas de la noche. Alternando entre la incredulidad y la rabia, la gente decidió actuar. Se organizaron para investigar más a fondo, pero entonces, justo cuando la inquietud y la resolución se consumían en la voz de los ciudadanos, ocurrió lo inesperado. La sede de la diócesis, que en un intento desesperado por sofocar la creciente ola de inquietud, se aprestó a hacer un anuncio. Pero en su camino hacia el púlpito, un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y un grito desgarrador rasgó el aire. Alguien había hecho explotar el despacho del obispo. La fuerza del estallido hizo temblar los arcos góticos y dejaba caer escombros por doquier. La confusión se apoderó de la multitud. Gritos, lágrimas, caos. ¿Era esto una represalia, un acto de desesperación por parte de aquellos que aún querían ocultar la verdad? Los restos del despacho ardían y el humo ocultaba el cielo, mientras el temor se intensificaba. En medio del tumulto, un pequeño grupo de valientes se adentró en el hospital, decidido a descubrir más. Con linternas temblorosas, encontraron una puerta trasera que nunca había sido mencionada. Al abrirla, el aire se volvió frío, denso. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados. Y ahí, en las sombras, encontraron algo aún más aterrador que las antiguas prácticas. Vieron una serie de celdas. Dentro, figuras encadenadas, niños pálidos con ojos llenos de dolor. La realidad se convirtió en un olvido. Ahí estaban, gritando, algunas incluso suplicando por ayuda. Era evidente que la Madre Superiora Agnes había cruzado una línea que nadie podía imaginar. Su red de tráfico humano era más grande de lo que las voces murmulladas habían sugerido. Pero a medida que la verdad salía a la luz, la bomba de la explosión resonaba en sus corazones. Y ahora, la comunidad estaba dividida. ¿Podrían salvar a esos niños? La rabia y la desolación se entrelazaban en sus hilos de expectativa. Lo que comenzó como un intento de desenterrar la verdad se convertía en una carrera desesperada contra el tiempo. La oscuridad iba más allá de las paredes del hospital. El eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos, mientras ellos, frente a la puerta abierta, se preguntaban si estaban listos para lo que vendría. Pero una cosa era clara: la montaña de horror se alzaba aún más. ¿Quiénes serían los próximos en desaparecer? En medio del terror, el grupo observaba las celdas. Algunos niños estaban encadenados, otros apenas susurraban, debilitados. El aire se tornó denso, opresivo. La realidad aplastaba sus corazones. Lo que había comenzado como un intento de descubrir la verdad se había convertido en un dilema existencial. Decenas de ojos clamaban ayuda desde la oscuridad. De pronto, un ruido sordo resonó en el pasillo. Un portazo. Alguien se acercaba. Sin pensarlo, el grupo se escondió tras una puerta apenas entreabierta. Las voces eran crudas. Dos monjas, rostro pálido, discutían con furia. «¿Qué haremos con ellos?», preguntó una con voz temblorosa.
como si cada palabra estuviera impregnada de miedo. La Madre Superiora no nos perdonará si los encontramos aquí. La otra murmuró un «ya no hay vuelta atrás», y el sudor perlaba su frente. Los presentes aguantaron la respiración, conscientes de que cada segundo podía significar su fin. Pero fue entonces, en medio de aquel oscuro momento, que una de las monjas dejó caer un libro grueso al suelo. Se escuchó un golpe seco y el sonido retumbó. Era un caso antiguo, descolorido. Sin pensar, uno de los investigadores lo recogió, y al abrirlo, los rostros de todos se empalidecieron. Las páginas estaban llenas de anotaciones. Las letras eran erráticas, como si el autor estuviera temblando mientras escribía. El título, Rituales de Purificación. Las descripciones eran escalofriantes. Detallaban cómo los niños eran llevados a la sala de redención, donde bajo el pretexto de un tratamiento espiritual, eran sometidos a ritos donde se invocaban poderes extremos. Es esencial arrancar de raíz la pureza de los niños, decía un fragmento. La verdadera salvación requiere sacrificios. La Madre Superiora lo sabe. Cada palabra era un cuchillo en sus entrañas. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. ¿Qué clase de salvación era aquella? El grupo se miró, atónitos. Era palpable el horror en sus ojos. Celdas de sufrimiento, rituales de tortura, un plan premeditado respaldado por voces calladas, autoridades religiosas que hilaban el destino de aquellos inocentes con manos temblorosas de poder. ¿Cómo había llegado a convertirse aquello en un mecanismo de fe? La pregunta retumbaba en sus mentes. No tuvieron tiempo para procesar el horror. El ruido en el pasillo se acercaba. Las monjas regresaban. Sin tiempo que perder, empujaron la puerta, liberando a los niños que se asustaron al verlos. «Más de ustedes», gritaron, arrastrando a los pequeños a una nueva esperanza. Fue un caos. Gritos resonaron y los niños comenzaron a correr. Pero en un instante, lo inimaginable ocurrió. Una explosión repentina hizo temblar las paredes. Luces parpadeantes iluminaron la escena, y humo espeso llenó el aire. El grupo, incapaz de comprender, se vio atrapado en un laberinto de confusión. Era como si el mismo hospital se desmoronara, mientras el humo les picaba los ojos y el caos los rodeaba. Un nuevo terror se desató. Un grito desgarrador resonó sobre el ruido. La Madre Superiora era la voz de un niño, tembloroso y lleno de pavor. El grupo se detuvo. La sombra amplia y oscura de la Madre Superiora se dibujó en la niebla, con una mirada suplicante pero llena de furia. «No pueden llevarse a los míos», gritó, por encima de la explosión y el estruendo. Los investigadores sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Nadie podía entender lo que significaba realmente. Al mirar hacia el frente, atrapados en la vorágine de terror y adrenalina, un pensamiento se apoderó de ellos. ¿Realmente estaban listos para enfrentar no solo a la Madre Superiora, sino a toda la red que había cultivado en el silencio? La imagen de la figura oscura se desvaneció en el humo, y el eco de la explosión los dejó tambaleándose, impotentes. En ese instante se dieron cuenta de que no solo habían despertado a un monstruo, sino a toda una legión de secretos profundamente arraigados. La urgencia creció. ¿Cómo superar qué más podía surgir de las sombras? La respuesta se desvanecía, mientras los rescates y el pánico se mezclaban en el aire asfixiante. Todo estaba aún en juego.
Esa noche, el horror apenas estaba comenzando. La sombra de la Madre Superiora seguía fuerza, envolviendo a los presentes en un pánico palpable. El grupo sabía que no podían quedarse ahí, escondidos, pero la figura oscura solo hacía que el miedo se apoderara de ellos. De repente, un estruendo de gritos resonó por el pasillo, el sonido de pasos apresurados, el eco de la urgencia. Sin pensarlo dos veces, decidieron actuar. A medida que se lanzaban hacia la salida, se detuvieron en seco. Algo en el ambiente cambió, como si una fuerza invisible deslizara todo hacia la oscuridad. Entonces, una de las monjas, ojos llenos de terror, gritó: «¡Deben parar! ¡La puerta!». No, deben abrir la puerta de la sala de redención. Esa sala, aquella que había sido mencionada en el diario. Un grupo de niños, aún encadenados, miraba con ojos suplicantes. Con nervios de acero, el líder del grupo empujó la puerta, casi ignorando el grito de advertencia. Al abrirla, un aire helado se deslizó por el pasillo, y el horror se volvió palpable. Dentro, hombres y mujeres vestían ropas negras, como figuras fantasmas, rodeando un altar improvisado. Eran miembros de la comunidad, conocidos, autoridades que se pensaban protectores. Apenas un paso más y el grupo vio lo que hacían. Sobre el altar, un libro antiguo, cuyas páginas estaban manchadas de algo que parecía sangre. No podía ser real, pero lo era. «Es una ceremonia de sacrificio», murmuró uno de los investigadores, con el corazón en la garganta. Sus ojos se encontraron con otro. «Están invocando algo, algo oscuro». Las palabras estallaban en su mente como truenos. Las risas nerviosas de los presentes se tornaron en gritos de horror. Un giro siniestro se cernía sobre ellos. Mientras el caos se desataba, un testimonio encontrado días antes cobró vida. Uno de los niños encadenados, con una voz quebrada por el miedo, susurró: «El silencio de las paredes nos dijo que éramos solo carne para la salvación. Nos decían que éramos especiales, que éramos puentes hacia la redención». Cada palabra era un puñal en el corazón del grupo. Los participantes de la ceremonia, al escuchar los gritos, giraron sus rostros inertes. La confusión creció cuando la Madre Superiora apareció, su mirada fría como el acero. «Lo que ven no es un crimen, es el destino». Era una afirmación escalofriante. Vienen del más allá, de lo que somos y seremos. El aire se tornó pesado. Las palabras reverberaban en la mente de todos, añadiendo una capa más de horror a la comprensión que ya tenían sobre el hospital. No solo eran desapariciones, no solo un trato corrupto. Había algo mucho más profundo, más oscuro. Justo cuando pensaban que todo se había desbordado, un grito desgarrador resquebrajó el aire. Una de las monjas cayó al suelo, su cuerpo temblando. «Está sucediendo, no podemos dejar que ocurra». Mientras todos se apresuraban a salir, empezó a retorcerse, como si una fuerza la poseyera. La sala se llenó de un grito estruendoso, y el pánico se expandió entre la multitud. Los miembros de la comunidad trataban de alcanzar a los niños, pero no pudieron evitarlo. Era como si un portal se hubiera abierto, sus almas reclamando algo más allá de este mundo. Con un último grito, la monja dejó caer el libro. Las páginas, fluyendo como agua, se dispersaron por el suelo, revelando símbolos que brillaban tenuemente. El grupo, atónito, comprendió que no solo se enfrentaban a una red de atrocidades,
sino a un vínculo con algo que trascendía su comprensión. Afuera, el ruido de la explosión aún resonaba. Las luces titilaban mientras la confusión reinaba. Las vidas de todos estaban en juego. El hospital se convirtió en una prisión eterna de secretos y sombras. Y ahora, al borde del abismo, se daban cuenta de que no solo estaban tratando de salvar a aquellos niños, sino de enfrentar una oscuridad que había extendido sus raíces profundamente en la fe y la comunidad. La pregunta era clara: ¿quién se atrevería a dar el siguiente paso hacia la verdad? Pero, justo cuando estaba a punto de desvelarse, una nueva sombra se movió entre ellos, añadiendo un matiz de incertidumbre. «Esto apenas comienza», susurró una voz familiar, un eco que resuena del pasado. Nadie sabía lo que eso significaba, pero todos sintieron que un nuevo horror estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. La sombra de la Madre Superiora se desvaneció entre el humo y el caos, dejando a los investigadores parados en medio del horror. No había tiempo para pensar. Uno de los niños encadenados, un pequeño con ojos ávidos de vida, gritó: «¡Ellos lo saben! ¡Ellos están mirando!». Los murmullos comenzaron a crecer a su alrededor. «¿Qué sabe el niño? ¿Cómo sabe eso?». La atmósfera se volvía más pesada, como si el mismo hospital estuviese respirando, esperando el siguiente movimiento. Con una mezcla de pánico y determinación, el grupo decidió avanzar. Debían salir de allí, pero la puerta hacia el exterior parecía cada vez más distante. Mientras corrían a través de los pasillos, uno de los investigadores, Javier, notó algo en la pared. Era una pequeña puerta, casi oculta por las sombras. Sin pensar, la empujó. «¡Por aquí!», llamó a los demás. Al abrirla, un frío intenso les dio la bienvenida. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, como olvidada por el tiempo. Pero lo que encontraron dentro los dejó boquiabiertos. Una serie de estanterías repletas de documentos antiguos. Uno de ellos cayó al suelo. Era una carta amarillenta y desgastada de la Madre Superiora a un obispo local. Al leerla, todos sintieron un nudo en el estómago. Detallaba cómo usar a los niños para atraer donaciones y mantener la apariencia de un hogar benevolente. «La pureza de los niños es el recurso más valioso», decía la carta. «Debemos garantizar que su sacrificio no sea en vano». Un silencio aterrador llenó la habitación. ¿Sacrificio? ¿Para qué? Mientras intentaban procesar la gravedad de lo leído, un viejo diario atrapó su atención. Era del médico del hospital, un tal doctor Emiliano. Las páginas estaban destiladas de locura. Hablaba de experimentos con los huérfanos, relacionados con la curación de la tisis. Pero su lenguaje revelaba algo mucho más oscuro. «Es en su esencia donde reside la salvación», decía. «Los cuerpos jóvenes son capaces de soportar un gran sufrimiento en nombre de la fe». Las palabras retumbaban en sus cabezas. Sentían el peligro acercarse. Alguien iba a entrar en la sala. La advertencia del niño resonaba. Sin embargo, no podían dejar aquellos documentos atrás. La comunidad entera tenía que conocer la verdad. El grupo se apresuró a tomar los documentos y salir, pero justo al cerrar la puerta, un ruido sordo resonó en el hospital. Alguien estaba enojado. La Madre Superiora había regresado. «No pueden irse», bramó. Su voz resonó como un trueno, llena de furia. «No saben lo que están haciendo.
No pueden llevarse esto. El grupo se congeló, sintiendo que la pesadilla apenas comenzaba. Mientras corrían, el miedo les nublaba los sentidos. Pero, de repente, comenzaron a escuchar gritos. Eran los niños. ¡Ayúdennos! ¡Por favor! Era un coro de voces aterrorizadas que clamaban desde el fondo del hospital. Era como si los murales de piedra caliza y los arcos góticos del edificio pudieran llorar. Debían ayudar o seguir por su vida. En un instante de decisión, Javier gritó: ¡Vamos! ¡Debemos ayudar! Sin pensarlo, corrieron hacia los gritos. Al llegar a una sala amplia, quedaron paralizados. Lo que vieron desbordaba toda lógica y compasión. Un grupo de adultos, incluyendo a algunos miembros de la comunidad, estaban reunidos en torno a un altar. Las luces débiles revelaron un espectáculo aterrador. Rituales oscuros contemplaban la libertad que una vez habían tenido esos niños. Y al centro, un círculo dibujado en el suelo, lleno de símbolos antiguos. «Es una invocación», susurró otra investigadora, Ana, mientras las palabras escapaban de sus labios. «Están intentando traer algo más allá de este mundo». Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador cesó el aire. La ceremonia había comenzado. Los ojos de los niños miraban desesperados desde las sombras, deseando una salvación que abandonaba el lugar. La Madre Superiora apareció de nuevo, su rostro transformado por la locura y la desesperación. «No pueden llevarse lo que es mío», gritó con esa misma ferocidad que había escuchado antes. La confusión reinó entre el grupo de investigadores y los niños, y antes de que alguien pudiera pensar en un plan, el suelo tembló. Un estruendo terrible sacudió el lugar, mientras una grieta se abría bajo sus pies. Las sombras parecían cobrar vida, como si el mismo hospital exigiera el sacrificio de aquellos que estaban dentro. Tan solo un instante después, un grito salió de entre la grieta y la oscuridad, la última visión que tuvieron antes de ser tragados por el abismo. Fue la mano de la Madre Superiora levantada en un gesto de advertencia y desafío. «No todo lo que se lleva es lo que parece». El eco de su frase retumbaba en la mente de cada uno. ¿Qué era realmente lo que estaban dispuestos a enfrentar? La última sombra cayó sobre ellos, y la pregunta resurgió en su mente: ¿quién era el verdadero monstruo en esta historia? El caos se desató mientras la tierra temblaba aún más, y entonces la oscuridad los abrumó, dejando solo uno, vacío de incertidumbre. La oscuridad se volvió más intensa, el eco del caos resonando en las paredes del antiguo hospital. Los investigadores, temblando y desorientados, se encontraron en un punto sin retorno. La grieta se hacía cada vez más profunda, devorando no solo la tierra, sino también la esperanza. De repente, un retumbar resonó desde las oscuras profundidades del edificio. Fue una explosión de ruido sordo, como si todo el lugar se negara a ceder más secretos. Entre el tumulto, Javier, con el corazón palpitando, alzó la mirada hacia el altar. Las sombras danzaban y el billete de una revelación se atisbaba en el aire cargado de pánico. Tumbó el viejo diario que sostuvieron en la sala de documentos y descifró lo que él nunca imaginó. «Los sacrificios son necesarios para nuestro objetivo», leyó en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras parecían cobrar vida, concordaban con el eco de los gritos ahogados que aún resonaban en su mente. «Ellos son las chispas de nuestra redención»,
En su dolor hallamos luz. Con su sufrimiento logramos el propósito divino. Las palabras desnudaron un horror inimaginable. Los niños, esos pequeños seres que clamaban por ayuda, eran parte de un ritual mayor, un sacrificio oculto bajo la presión del poder religioso. ¿Esto es lo que buscaban?, murmuró Ana, sus ojos llenos de lágrimas por la desesperación. ¿Estamos en medio de algo aún más grande? Antes de que pudieran procesar el significado completo de la revelación, un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran autoridades locales, obispos y funcionarios que siempre se habían creído protectores. Sus rostros eran máscaras de control, pero en sus ojos había un brillo que delataba la complicidad. ¿Han encontrado lo que no debían?, preguntó uno de ellos, con una voz que resonaba con peligro. La tensión fue palpable. Las miradas se cruzaron, el temor y la rabia llenando el aire. «¡Necesitamos a esos niños!», gritó Javier, su voz firme. Pero las figuras no se movieron. Era como si un pacto secreto se hubiera fraguado entre ellos y la Madre Superiora. Eran parte de un legado oscuro, uno que no podía ser expuesto. «Los niños son solo un medio», uno de los obispos murmuró, «y ustedes están en el camino equivocado». Fue un golpe a la moral. Las palabras parecían cortantes como cuchillas. ¿Acaso no saben? Esta es la manera en que mantenemos el equilibrio. El sacrificio es parte de un viaje más grande. Cada frase era una pieza más del rompecabezas que llenaba el aire de horror. Impotencia llenó el corazón de Javier. ¿Cómo podían hablar así? Su cuerpo temblaba, la rabia bien contenida dentro de él. Pero entonces, una chispa de esperanza surgió entre la confusión. Los gritos de los niños resonaban, ese clamor de almas perdidas, llamando por ayuda. Justo cuando el grupo estaba a punto de ser arrinconado, el ambiente cambió. La grieta bajo sus pies se amplió, y de repente el suelo empezó a colapsar. El grupo fue arrastrado hacia la oscuridad. En ese momento, algo aterrador emergió del abismo. Sombras que parecían tomar forma, figuras distorsionadas. Eran los rostros de aquellos niños perdidos, su esencia capturada en un ciclo interminable. «¡No!», gritaron todos, mientras la luz se desvanecía. Algo les decía que todavía había más. En el último momento, un eco resonó en sus mentes. Un eco que decía que el sacrificio había sido sellado en algo más que fe. Y así quedaron atrapados, con el horror de la revelación pesando sobre ellos. La pregunta surgió entre susurros. ¿Qué seguiría ahora que habían arañado la superficie de un mal tan profundo? La oscuridad se los tragó, dejando a todos angustiados, sintiendo que esta lucha apenas comenzaba. La atmósfera seguía cargada de horror y tensión cuando las sombras, esas sombras que parecía que habían cobrado vida, empezaron a susurrarse. Grupo de investigadores, debilitados por el descubrimiento de los rituales, se encontró a sí mismos atrapados en un laberinto de conocimiento prohibido. La sensación de desesperación se intensificaba a cada paso que daban. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies y el eco de la Madre Superiora resonaba en sus mentes, la verdad parecía más elusiva que nunca. «No podemos quedarnos aquí», dijo Javier, su voz entrecortada, mientras intentaba mantener la calma ante la inminente amenaza. De pronto recordó el diario del doctor Emiliano. Algo en él resonaba.
cazó entre sus pensamientos la última entrada. Los niños son nuestra salvación. Su sufrimiento es el sacrificio que nos conecta con lo divino. Esto no es solo un sacrificio, murmuró Ana, con el rostro pálido. Es una manipulación, un grito de locura. En sus ojos se veía el horror. Eran pequeños cuerpos usados para un propósito. Pero no había tiempo para dudas. Con un determinante golpe, empujaron la puerta hacia el altar, donde las figuras vestidas de negro seguían sumidas en sus cánticos oscuros. Los niños encerrados comenzaron a gritar con desesperación. Sus voces resonaban en un eco de dolor que taladraba el alma. ¡Ayúdennos! ¡Libérennos!, clamaban, mientras los adultos aliados a la Madre Superiora insistían en mantener la ceremonia como si fuera algo sagrado. ¿Por qué nadie hace nada?, se preguntó Javier. Durante un instante, el pánico le subió por la garganta. La comunidad. Esas figuras respetadas ahora estaban completamente sumidas en esta locura. Era como si todos hubieran hecho un pacto oscuro. Fue entonces cuando un miembro del grupo, Carla, encontró un viejo libro de registros en el altar. Al comenzar a leer, sus manos temblaban, y así, al ser extraída la pureza de cada infante, los espíritus serán ofrecidos a las deidades que aseguran la protección de esta institución. Las últimas palabras se clavaron como un cuchillo. Eran otras vidas en juego, no solo la de aquellos que habían desaparecido, sino vidas futuras, vidas que nunca existirían si los rituales continuaban. «No, esto no puede ser verdad», exclamó Ana, mientras las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos. La desesperación se daba la mano con la ira. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Y cuántos más seguirían siendo sacrificados? De repente, una sombra se alzó entre el humo y el polvo. Era la Madre Superiora. ¿Qué han hecho? Sus ojos estaban llenos de rabia y algo más. Ustedes no entienden sus verdaderos caminos. Este es un legado sagrado. Cada palabra parecía volver a abrir viejas heridas en el conocimiento colectivo del grupo. Estaban allí, no solo como investigadores, sino como portadores de una verdad que llevaba décadas oculta. El corazón de Javier palpitaba. Se dio cuenta de que la clave para detener todo esto estaba en la comunidad. Ellos debían conocer la magnitud del horror. Ustedes tienen que ayudar a los niños. La comunidad debe conocer la verdad, gritó. La enfurecida figura de la Madre Superiora se abalanzó hacia ellos, pero Javier fue más rápido. Replegó el diario en sus manos. Su voz firme resonaba en el aire. Miren lo que están haciendo en nombre de su fe. Miren este horror. El eco de sus palabras provocó un silencio temporal entre los participantes. Un instante de duda asomó en sus rostros. Luego, la puerta explotó en pedazos, como si el mismo hospital estuviera protestando por el conocimiento que había brotado. Mientras el grupo se lanzaba a rescatar a los niños, las sombras comenzaron a enredarse en torno a ellos, como serpientes. Salieron corriendo, pero la oscuridad parecía querer tragarlos. «¡Vengan rápido!», gritó Javier, mientras escuchaban los murmullos de miedo y desesperación de aquellos que quedaban detrás. Cuando lograron alcanzar la salida, el aire fresco les dio un destello de esperanza. Pero todo aún estaba por resolverse. Podían oír el eco de los gritos de los niños, mientras la sombra de la Madre Superiora todavía se cernía sobre ellos, recordándoles que el verdadero combate sería solo el inicio. De repente, con un destello final,
algo inesperado sucedió. Una figura entre las sombras, un niño más que parecía ser parte de toda la escena, hizo un gesto hacia el grupo. «No se vayan», decía con lo poco de aliento que le quedaba. «El verdadero sacrificio está aún por venir». La idea pendía sobre ellos como un oscuro nubarrón. Lo que sucedía aquí era solo la punta del iceberg. Con un nudo en la garganta, Javier y los demás comprendieron que la batalla apenas comenzaba y que tenían más preguntas que respuestas. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían poner fin a esta locura? Mientras caminaban hacia la luz, la duda quedó flotando en el aire. La comunidad necesitaría estar alerta, necesitaría actuar. Las sombras ya no eran solo un eco del pasado, eran una realidad que aterciopelaba el futuro. Pero la pregunta persistía. ¿Cuántos más estaban dispuestos a sacrificar? Esta historia no ha terminado, no hasta que se exponga la verdad. La oscuridad puede ser abrumadora, pero cada pequeño destello de luz cuenta. No mires hacia otro lado, actúa, comparte la historia, grita por aquellos que no pueden hacerlo. No dejes que el silencio vuelva a reinar. ¿Qué harás tú para que el horror frene y la verdad brille? Es tu voz la que puede marcar la diferencia.